Muy Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir, bueno, a esta sesión de Chesterton Club. algo. En esta ocasión tenemos ¿Perdón? como invitado especial a Nicolás Ordóñez y Reyes. Nicolás Ordóñez y Reyes es antes que nada, un antiguo conocido, un viejo amigo, y también pues es un gran filósofo, ¿no? Nicolás Ordóñez y Reyes, bueno, hizo sus estudios de filosofía en la Universidad de Múnich, en Alemania, en donde hizo una investigación sobre el argumento ontológico de la existencia de Dios, formulado por San Anselmo de Cantuaria. Actualmente cursa una maestría en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, y donde principalmente pues está haciendo una investigación en torno a las leyes de Platón, ¿no? Al escrito de las leyes de Platón. Bueno, con el objetivo de esta investigación busca estudiar la noción de historia que emerge a lo largo del diálogo del filósofo. Además de eso, es traductor de obras de filosofía del alemán al español y está dedicado al comentario político, pues en redes sociales. También hay que acotar que Nicolás es un gran y fiel colaborador del periódico monárquico La Esperanza, en el que pues participa con la creación de artículos tanto de carácter filosófico como político. Entonces, le damos la bienvenida a Nicolás por haber aceptado esta invitación al Club Chesterton y vamos a iniciar entonces con una breve oración, Nicolás. Bueno, pero antes Perfecto. le cedo un poco la palabra para que se presente a esta poca audiencia que tenemos el día de hoy por ahora. No, pues en cualquier caso, igualmente, Julián, usted hizo una presentación muy buena. Yo pienso que en ese sentido no tengo mucho que añadir. Ya después sobre los pormenores de lo que va a ser pues, la conferencia, si podemos llamarlo conferencia, pues sí, ya vendrán después de la oración. Pero en cualquier caso, a usted, Julián, y también a Paloma, muchas gracias por la invitación y espero que en este espacio podamos quizás abordar la Revolución Francesa desde una perspectiva que se suele olvidar, que es mucho más allá del sentido institucional que hay detrás del que deriva la autoridad, sino una cuestión mucho más profunda respecto de la representación de todo un orden. Pero iremos después a ese departamento. En cualquier caso, muchas gracias por la invitación. Y también a todos, muchas gracias por asistir, a toda la audiencia que nos está acompañando hoy. Qué pena. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oración. Me dicen por favor si están viendo la pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et via moris in eis inima scende, imite spiritum tuum et creabuntur. Et renovabis faciem terre. Oremus Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in eudem Spiritus recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, Nicolás, entonces el auditorio es suyo. Eh, ya, Perfecto. Ahí yo pienso que ya, ahí se me puede escuchar, ¿no? Es que no sé si el micrófono se apagó. sí, sí, está Ah, perfecto. perfecto. Yo quisiera, al meditar sobre la Revolución Francesa, que iniciáramos con una anécdota que viene de la misma. Para ser más exactamente, una anécdota que se da el 21 de agosto del año único y del año 1 de la República. ¿Qué sucedió? En una de las reuniones que habían en las comunas, en cada una de las comunas de París, eh, se llegó al juicio y se pidió el juicio de un delegado del Consejo General de la Comuna. Y la razón por la que se había convocado este proceso en contra de este delegado es porque se le estaba acusando haber roto y haber destruido el código de la revolución. Un código revolucionario que además, y que esto será importante después, no era escrito. ¿Y qué es lo que había hecho este ciudadano? Que se había demostrado prestarle un servicio a quien en ese momento era ya no Luis XVI, sino cínicamente llamado Luis de la Torre, considerando el lugar en el que estaba preso. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo? Haber cosido un botón de su pantalón. Por un botón.
se inicia todo un proceso judicial en contra de un ciudadano. Y eso suscita e impresiona y nos llama mucho más la atención porque nos damos cuenta que no es solamente la figura del rey la que está aquí en juego a lo largo de la Revolución Francesa, sino que hay algo mucho más profundo. El problema no es el rey, el problema es servir al cuerpo del rey. Tanto será así que cuando Luis XVI fue ejecutado, lo primero que se hizo después de su ejecución fue desnudarlo por completo. Y no solo eso, sino que también sería enterrado y que también sería apresado con prendas comunes. Usaría una pijama de lino corriente que usaban todas las personas del común, sería desnudado y sería puesto con ropajes completamente normales para lo que era en ese momento la revolución. Un rey desnudo, un rey al que se le ha desposeído todo, no solamente en cuanto a su cualidad de persona, sino también a lo que usualmente se asocia a su apariencia. Esto es muy interesante, porque en estas actitudes, en estos anécdotas que se revelan de la revolución, nos damos cuenta que está simbólicamente representado lo que debemos comprender que sucedió realmente a lo largo de la Revolución Francesa. Muchas veces nosotros estamos más tentados, y esto sucede con muchas personas de tendencia contrarrevolucionaria, a encontrar la culpabilidad del final del régimen en ciertos factores que realmente no tienen la misma carga que lo puede tener la desnudez del rey. Por ejemplo, sucede mucho que se censura la acción violenta, sucede mucho que se censura la deposición de un monarca. Por supuesto, todo esto tiene un significado, pero realmente solo hace parte mínima de lo que está jugando acá. En donde tendríamos que concentrarnos es precisamente en este cuerpo que ha sido desposeído de todo su significado y de todo su simbolismo. ¿Por qué razón? Antes de seguir con las consecuencias de la revolución, pensemos el orden que ha sido mal llamado antiguo régimen y qué implicaciones había detrás de eso. La figura del rey, la figura del monarca, tiene que entenderse ante todo como un cuerpo que tiene una función doble. Es decir, que el rey conforma dos corporalidades. Una que es la cabeza de todo un cuerpo político y también tiene un cuerpo mortal que es el suyo. El rey nos interesa no por el hecho de que pueda reclamar una autoridad, sino porque él mismo está encarnando la corporalidad de todo un orden. Y como tal, él está fungiendo como cabeza. Esto se refiere a una época en la que nosotros también estamos entendiendo que existe otro cuerpo que funge también en el orden político, que es el cuerpo místico de la iglesia, en donde Cristo es su cabeza. Al entender la contraposición de los dos cuerpos, nos damos cuenta que el pensamiento de un orden político está sujeto más que todo a la personalidad de alguien. Si nosotros tenemos a una persona que ejerce un mando, como en este caso el monarca, también podemos asociarlo a ciertas cualidades morales. La razón por la que a nosotros nos interesa un monarca es porque su carácter nos está expresando también el espíritu del pueblo que se encuentra detrás y que no solo está representando, sino que está encarnando. En él se encuentra la mayor majestad porque es él quien dirige, ante todo, las riendas de un destino común de una república. Y que está república entendido en ese entonces como la cosa pública, porque es que también ha pasado que mucha gente piensa que la república únicamente debe entenderse en términos de la modernidad. Eso no es correcto. La cosa pública, la situación pública también incluye a las monarquías en cierto punto. Ese era el tipo de lenguaje que nosotros estábamos hablando en el antiguo, en lo que es mal llamado el antiguo régimen. Si tenemos una personalidad de un monarca, podemos asociarnos a él principalmente y podemos también tener una constante advertencia de que el orden del mundo simplemente tiene una temporalidad en el mismo, porque también está frente al cuerpo místico de la iglesia. Una forma radicalmente distinta de pensar a que nosotros tenemos hoy. El hecho de que haya un cuerpo que tiene una función doble en la cabeza del monarca, necesariamente también es uno que está enfrentado a la posibilidad de comprender también el cuerpo místico de la iglesia. Hay una armonía en el mundo y nosotros lo podemos ver con mucha claridad.
necesariamente en el orden monárquico precisamente, porque podemos identificarnos con lo mismo. Y al podernos identificar con lo mismo, sabemos que la temporalidad del poder también presenta una salvación que está dada por el cuerpo místico. El rey es padre, pero también es un hijo. Eso es lo que también implica el hecho de que tenga cuerpo. Es un cuerpo que proviene de otro, no ha nacido de manera milagrosa, no ha emergido en el tiempo y en el espacio como una cosa supremamente inesperada para nosotros, sino que ha nacido de alguien más. Hay una noción de ser hijo que está imprenta dentro de la figura del monarca. Pero también es un padre, por supuesto, para la nación para la cual está velando por el bien común. Pero muy sujeta, por supuesto, al tiempo. ¿Qué pasa entonces cuando aquella importancia del cuerpo de un rey es desposeída de todo significado, como ocurrió en la Revolución Francesa? La razón por la que lo decapitan, la razón por la que lo desnudan, no debe entenderse únicamente, aunque sí, como un símbolo absoluto de crueldad, sino que también es una rebelión y es una forma de responder a una forma de entender la experiencia en el mundo. Si yo mato al padre, si yo mato al hijo, si yo mato a la cabeza, sé perfectamente que estoy declarando una sentencia de muerte. Ha habido reyes que han sido despuestos anteriormente, por supuesto, y también lo hemos visto, pero una persona que no solamente ha sido decapitada, sino que también ha sido destruida en toda la simbólica que tiene, que está más que todo marcada en el hecho de cómo se presenta, del nombre que usa, porque ya no era Luis XVI, era Luis Capeto, o también con el apodo que le conocían, que era Luis de la Torre. Ya no podemos ver más a un padre que ni siquiera, ya ni siquiera es ausente. Vemos a una figura que absolutamente se desapareció en significado para nosotros. Una persona que es pasada por la guillotina, que tiene un apellido y que tiene un nombre, es un ciudadano más. Es una persona más. Un rey puede ser depuesto, pero un rey no puede ser ejecutado. Un rey no puede dejar de ser rey en principio. Y aquí estaban pensando, ante todo, en la Revolución Francesa, en cómo hacer que un rey deje de ser rey. En ese sentido, al proclamar y al declarar ese capítulo acabado dentro de lo que ellos veían como una época de oscuridad, eso implica también que estaban buscando aspirar la fundación de un nuevo orden. Y si nosotros, por ejemplo, revisamos la Constitución de 1791, nos daremos cuenta de lo mismo. El preámbulo es muy simpático. El preámbulo de la Constitución de 1791 que se fraguó es interesante, pues señala que la Asamblea Nacional, que establece la Constitución francesa y que se da a sí misma principios, no reconoce ya la dependencia de nadie, ni siquiera la figura de una paternidad, también deroga, y cito aquí textualmente, irrevocablemente las instituciones que atentaban contra la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Aquí estamos viendo ya entonces el símbolo de un interés necesario por pensarse como la creación de sí mismo. Si yo ya no veo a un padre, porque no lo reconozco como padre, pero tampoco veo en ello a un hijo que depende de Dios Padre, desde luego, si no veo tampoco a Dios Padre, me podré crear a mí mismo como yo lo he dispuesto. La Revolución Francesa tiene ese interés de haber visto en la historia su origen en sí mismo. Los legisladores de la Asamblea no reconocen nada en la historia de los hombres, no reconocen todo lo que le antecede, sino que ellos mismos se han definido como personas que se crean a sí mismos. Un rey decapitado al final también implica que no se le reconoce ninguna importancia al cuerpo místico. Y esto significa, por lo tanto, que lo absoluto, lo creador, está dado por ellos. Y si hay una autocreación, si hay una autocreación, como ocurre exactamente en la Revolución Francesa, el mundo ya no nos parece un orden de amor en donde podríamos replicar también piedad frente a los otros, sino que estamos creando una esfera cerrada. Si yo soy creador del universo, entonces yo también
puedo establecer los límites del mismo. Yo también puedo pensarlo en términos de un mundo conocido. El mundo me lo estoy imaginando tal cual como yo lo he dispuesto. El problema claramente está en que incluso si uno declara que está creando su propio mundo, necesariamente va a reconocer que tiene límites con lo mismo. Y es bastante gracioso porque antes de la ejecución de Luis XVI, los mismos revolucionarios franceses se dieron cuenta del problema de asesinar o creer que estaban asesinando a un servidor de Dios y que por lo mismo estaban desconociendo a Dios y que creían a sí mismos creadores, en el sentido en el que no entendían en un principio qué hacer con Luis XVI. ¿A qué me refiero? Pienso sobre todo en Saint-Just, quien durante las asambleas durante la Asamblea Nacional, perdón, elevó la cuestión de la conveniencia de cuál debía ser el destino de este monarca que ahora vive en un universo que ellos mismos han creado. ¿A qué me refiero exactamente? Muchos de los argumentos que los jacobinos utilizaron originalmente, antes del régimen del terror, es que al monarca no se le debía asesinar. Claro, esto puede ser sorprendente para muchos, pero la razón realmente demuestra esa contradicción o ese problema mismo de sostenerse como creadores del universo. Si se reconocía un poder sobre este nuevo ciudadano, Luis de la Torre, es decir, Luis XVI, quien fue martirizado, evidentemente eso significaría que estaría incorporado dentro del mismo universo. Pero si ese universo que se ha creado a sí mismo ha dicho que el anterior está muerto, ¿cómo es posible pensar incluso que se le puede integrar? Es que esa es una discusión muy interesante que se dio también, porque los jacobinos dijeron, Luis XVI ni siquiera, en un principio decían los jacobinos, Luis XVI ni siquiera es enemigo nuestro. Es algo que nosotros no podemos conmutar, es algo que nosotros no podemos incluir dentro de nuestra forma de pensar, porque ello significaría seguirle dando esa autoridad de padre y esa autoridad de hijo de Dios que tiene el monarca. ¿Qué podemos hacer entonces si no hace parte de la sociedad con este hombre? ¿Dejarlo libre? ¿Acaso reconocerlo como una figura que ha sido imperturbada en el tiempo y que de la cual no podemos actuar, simplemente reconocemos que hace parte de algo que ya no es más? Porque es que eso es lo que sucedió. Por crear un nuevo orden, por crear un universo autorreconocido dentro de sí mismo, desde luego que no podían reconocer más la autoridad. No podían reconocer como traidor a alguien que no pudo haber traicionado algo que ellos mismos han creado. Simplemente no lo veían como una posibilidad. El rey estaba en un principio pensado como un objeto que estaba fuera de la ley, pero no porque no fuera una persona que tenía un poder legal, todo lo contrario, lo reconocían como la confrontación con ese nuevo universo y esa nueva esfera que se había creado dentro de la Revolución Francesa. Entonces, en ese sentido, y a raíz de todo lo que yo he dicho anteriormente, nos damos cuenta que la revolución empezó con una gran contradicción, que es crear un mundo nuevo, pero no saber cómo continuar con lo anterior. Porque al final se dieron cuenta, no podemos actuar sobre Luis XVI porque eso sería reconocer todo lo que ha sucedido antes en la historia y no podríamos entendernos como un principio. Tampoco podemos, decían ellos, y al final pues sucedió, tampoco podemos dejar que siga existiendo porque eso significaría que ese padre y ese hijo del que se depende, entonces seguiría vivo, es decir, que no es cierto que nosotros estemos en posición de crear un universo nuevo. Ya nace con una naturaleza completamente contradictoria, porque ese universo que ha creado el revolucionario francés también tiene dentro de sí misma la divinidad que ha intentado creer que el monarca no tiene. ¿Y por qué la tiene? Porque el monarca estaba dependiendo ante todo en su poder temporal de una divinidad padre que se lo ha dado. Si esa divinidad, ese poder de decidir también fue dado por un padre, entonces no hay tampoco para el revolucionario ninguna necesidad de acabar completamente con el orden monárquico, simplemente necesitaría de ponerlo y traer otro en su lugar. Pero eso significaría perpetuar un universo que ellos mismos ya no creen como propios. ¿Y eso a qué llevó? Que si se ha decapitado al rey, si se ha decapitado ese poder místico que está también
en dependencia de la monarquía, entonces ellos mismos tienen que asumirlo. Y efectivamente eso sucedió. La institución religiosa, la forma de pensar esa autoridad del padre que ellos mismos han negado, la tienen que crear por sí mismos y en contraposición de todo lo que había sucedido en la época prerevolucionaria, vemos entonces ahora que ese cuerpo temporal que estaba enfrentado, no en términos de pugna, pero que estaba enfrentado frente al poder místico, ahora ha sido unido en una misma cosa, de ese nuevo universo y de esa nueva esfera que ellos mismos le han dado su límite. ¿A qué lleva eso? A que, por supuesto, el Estado también asuma un rol civil religioso a la hora de entender y hacer ejercicio de su forma de gobernar. Si yo he creado el mismo universo en el que estoy, entonces eso significa también que yo puedo crear mi propia soberanía y mi propia justificación del poder. Ya no necesito un monarca que me recuerde de quién es el hijo, porque es que yo soy mismo tanto hijo como padre y lo estoy haciendo a favor de mí mismo. Pero no podía ser una persona tampoco en la revolución, porque si se hubiera puesto un rey de nuevo, como he dicho antes, pues seguiría siendo lo mismo. Entonces, ¿qué podía surgir en su lugar? ¿Qué clase de figura podía sustituir a esta monarquía que también tuviera ese poder divino detrás? Que estuviera por encima de toda la ley y que excepcionalmente pudiera establecer los límites del universo y que en el momento en el que los hombres no pudieran tener su propio poder, ésta pudiera actuar, nada más y nada menos, por supuesto, que el orden constitucional. Matando al rey nacen las constituciones, porque si se ha decapitado al rey, por supuesto, se está en búsqueda de una cabeza y esta solo puede ser igual de superior al poder monárquico. Y eso solo lo podían encontrar en el establecimiento de una legalidad a la cual ni siquiera ya se considera en relación con los ciudadanos. Recordando el preámbulo que leí de la Asamblea Nacional respecto de la Constitución de 1791, nos damos cuenta que están desconociendo todo el orden que había antes. Ya no hay una relación entre la sociedad en sí misma porque todo está supeditado a una ley que no puede reconocer diferencias dentro de las personas. Y no puede reconocer diferencia porque en el momento en el que lo haga, entonces establecerá que sí hay posibilidad de que una persona o un grupo de personas puedan tener un comando sobre otras. Pero eso volvería a ser una recordación del orden monárquico. Entonces la ley se establece como la importancia de una igualdad que al final está recordando esa autoridad creadora universal que incluso excede al hombre. Lo que está sucediendo en la Revolución Francesa no es que la ley ayude a que los hombres sean mejores personas y que por lo menos puedan entender que su vida en sociedad está sujeta ante todo a la imposibilidad de poder predecir el futuro, a establecer que la ley misma tiene un orden de divinidad. La ley está por encima de la ley. Y eso es uno de los grandes preceptos que se encuentran dentro de la Revolución Francesa. La ley me excede a mí mismo. Yo no tengo relación con la ley porque yo no puedo, porque yo simplemente soy un hijo de este universo en el que estoy viviendo. Y yo simplemente dependo de lo mismo y no puedo acceder acceder a la ley. Incluso en las fantasías que pueden establecerse en un poder legislativo sucede también. Yo puedo creer que llego a la ley, pero simplemente estoy respondiendo a condiciones actuales, pero la ley sigue siendo imperturbada. En cualquier momento pueden surgir excepcionalidades que permitan destruir cualquier tejido social a favor de una argumentación que se dé por ese orden. Es que eso es precisamente lo que sucede con la revolución. Una ley que es mucho más que una ley que es un padre para nosotros y que no podemos entender ni acceder porque está por encima de sí misma. Es una autoridad a la que le damos una función de eternidad, a la que le damos una función de paternidad, a la que le damos también una función incluso de jefatura. Si un Estado está organizado así, en donde un concepto supremamente abstracto, el cual no entendemos, con el cual no tenemos relación, lo único que es el cuerpo político efectivamente es el de ser un administrador.
no una persona que vele por el bien común. Es simplemente una máquina, podríamos decirlo hasta cierto punto. Lo político, el tejido social, se vuelve simplemente una máquina que ejecuta funciones. Es como un programa de computador que cada cierto tiempo pues tiene una función registrada en la que eventualmente la gente actúa porque se le ha pedido que es así, porque está programado de esa manera. Es que ni siquiera hay posibilidad de entender al hombre detrás de eso, porque nos estamos entendiendo como un apéndice mucho más de este ente supraordenado a nosotros. El poder se ha escapado de las manos de los hombres. La autoridad se ha escapado con la Revolución Francesa de las manos de los hombres y como consecuencia de lo mismo, lo único que queda es esperar un fantasma. Hay una esperanza de un fantasma que muy seguramente tenemos esperanza de que nos va a traer todas las soluciones. El Estado moderno ha creado su propio sistema de fe porque ha vuelto inmortal a la ley y la ha vuelto ante todo por medio del orden constitucional como algo que es impenetrable para nosotros mismos. Toda la historia cristiana siempre entendió que el poder temporal nunca podía pensarse en términos de una inmanencia, de una llegada del juicio final que fuera hecha posible por los hombres. Sin embargo, la ley opera de una manera muy distinta porque se entiende, primero, superior a sí misma y no solo eso, sino que ya también da la esperanza de que los hombres estén salvados por lo mismo. Hay una esperanza de salvación que ahora está dada por la ley. Yo podré ser apaleado en un cuerpo político moderno, yo podré ser robado, yo podré ser incluso herido de muerte o alguien cercano a mi familia, pero mi esperanza está, desde luego, en que la ley podrá recuperarme, de que la ley podrá salvarme. Yo podré ser el hombre más miserable, con las mayores tristezas del mundo. Yo podré ser una persona en una situación precaria, yo podré ser una persona incluso no necesariamente precaria, pero que está completamente desolada de sí misma. Pero mi esperanza está ya por la ley y convivo por esa ley que me está cobijando a mí y en la que yo sé que puedo eventualmente poder aliviar todos mis problemas. Es una visión completamente distinta de la historia, la que sucede también en la Revolución por lo mismo. Porque es que ya se está pensando no en una esperanza que está en nuestro Señor Jesucristo, sino que también es un fin que está dado. Vivimos ya, como diría Joaquín del Fiore, en la era del Espíritu Santo, en donde ya no necesitaremos ninguna posesión material concreta, en donde ya no necesitaremos siquiera de una iglesia, porque ya la salvación está presente con nosotros y vivimos de manera consustancial con la misma. No tenemos necesidad de salvarnos porque ya estamos siendo salvados por las leyes. Y eso sucede efectivamente si se lee también las constituciones que surgieron durante la Revolución, también con la misma declaración de los derechos universales del hombre. Todo lo que está sucediendo allí es una promesa de que toda persona será salvada, eventualmente, si se le reconoce como igual ante la ley, si se le reconoce como una persona que es sujeto de derechos concretos, si se le reconoce como una persona que tiene la posibilidad de mejorarse a sí mismo. Todas las garantías ya están dadas, simplemente estoy conviviendo en la mejor época del mundo. No necesito esperar más porque ya estoy viviendo aquello que se me prometió. Eso desde luego atenta contra todo orden cristiano al final, porque la esperanza solo puede estar en Cristo. El poder temporal nunca nos podrá dar ninguna garantía realmente de salvación. Sin embargo, la Revolución Francesa ha dicho no necesitamos más de Cristo porque hemos creado nuestro propio universo. Y hemos tenido como una divinidad propiamente a la Constitución y a la ley, a la que siempre volveremos, porque todas las miserias que puede evocar una revolución y las que puede convocar, toda censura, toda aprobación de la violencia, toda ejecución que se haga, toda injusticia y toda justicia siempre va a ser apelada a la Constitución. Tanto es así que eso lo vemos hoy en día. Véase nomás lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la política colombiana. ¿Quién no está hablando a favor de un orden constitucional? Tanto del gobierno
quien ha dicho explícitamente ser un defensor de la Constitución colombiana de 1991, como quienes se oponen, que dicen que la naturaleza de su oposición es precisamente el orden constitucional de 1991. ¿Ahí qué tipo de verdad es discernible, me pregunto yo, si tenemos a dos sectores que se reconocen como totalmente opuestos y que incluso han declarado enemistad dentro de un mismo cuerpo político, están diciéndonos que ellos sí defienden el orden constitucional? Lo que ellos están diciendo es que nosotros estamos cumpliendo con esa salvación que ya nos está siendo dada. Todo sirve y todo vale dentro de la Constitución, dentro de la noción de una Constitución, porque no nos interesa ya ni siquiera el contenido que tiene de verdad, porque si nosotros ya estamos siendo irradiados, como diría Joaquín de Flora también, entonces sabemos que si diría Joaquín de Flora, si tenemos la presencia del Espíritu Santo, todo lo que estamos haciendo está validado por nosotros mismos. No hay necesidad de discernir ni siquiera la verdad, porque se nos está siendo dada, estamos recibiéndola como si fuéramos una planta que recibe sol. Eso es lo que sucede realmente también en el orden constitucional. No hay un interés en conceder la verdad porque se cree que la verdad ya está dada simplemente por la presencia de la Constitución. Ese es el gran logro, pienso yo, que tiene la Revolución Francesa. Para ellos logro, desde luego, no para uno. Es que es exactamente ese contenido de verdad que ha sido asumido y que se está dando dentro del mundo y que nos permite hacer lo que nosotros queramos. Uno me podrá decir qué sucede, por ejemplo, con el caso de Dios, porque uno ve constituciones modernas, uno ve la misma constitución de las varias constituciones de la revolución y pareciera ser que no hay una enemistad con Dios, porque se le menciona. Algunos suponen, no, es que la Revolución Francesa eliminó a Dios. Pues desde luego, creyó eliminarlo porque Dios es ineliminable. Sin embargo, las nociones que se tienen dentro de la revolución de Dios juegan un papel radicalmente distinto. A saber, que eso que se está llamando Dios, eso que, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991 invoca en su preámbulo, no es nada más y nada menos la autoinvocación de la Constitución. Eso es lo que ellos ven como Dios realmente. Invocar la protección de Dios es invocar la protección de la Constitución. Y volvemos con lo mismo, ahí se nota también esa misma noción autocreadora, como una constitución que está recién sancionada se está invocando a sí misma. Porque es que en ese universo cerrado, en esa esfera mínima, en esa esfera limitada en la que no puede ir algo más allá, pues ahí está, no hay posibilidad de sostenerse en otra cosa. Si yo ya me estoy creando a mí mismo, yo no puedo ir más allá de esa esfera misma que yo he establecido, porque eso significaría poner en duda incluso la propia. Y ahí ya empezaría el reconocimiento de que los hombres genuinamente son hijos de Dios. Pero es que aquí no pueden ser más hijos de Dios. Son hijos y dioses a la vez, en tanto se legislan. Nunca, a pesar de todo este espíritu que siempre tuvo la revolución, sin embargo, nunca pudo entender realmente que ese mismo llamado a la autocreación siempre estaba entendiéndose como la enemistad con ese mismo antiguo régimen que creían ya no presente. Recordemos, San Just había dicho, no podemos ejecutar al rey porque no hace parte de nosotros. Y los jacobinos en un principio también dijeron lo mismo. Tanto es así que incluso en 1791 en la Constitución francesa habría otro artículo en el que dicen que la soberanía pertenece a la nación, pero que ningún pueblo o que ninguna parte de la población podía reclamar lo mismo. Ellos mismos no pueden decidir, pero resulta que nadie puede en realidad, sino que es algo que surge como un sentido.
Ellos han querido ejecutar al rey, pero en realidad lo que estaban buscando era darle ese poder de decisión que tiene el monarca, que en este caso tiene un discernimiento mucho mayor porque no se ve en un universo cerrado, sino que se ve en dependencia de Dios Padre, ahora depende exactamente de esta esfera constitucional. Nunca pudieron, la Revolución Francesa por lo mismo, o sea, por su naturaleza contradictoria, nunca pudo superar el hecho de que esa misma autocreación no es congruente y no solo eso, sino que también está buscando sustituir mal a la figura del monarca. Tanto es así, por ejemplo, que recuerdo una obra que se llama Los Domingos de un Ciudadano Parisino. Y es muy graciosa porque ahí habla de un personaje, esta novela que pues, surge, por supuesto, también en el marco revolucionario, Los Domingos, sí, Los Domingos de un Ciudadano Parisino, mucho más después de la revolución, pero lo estoy mencionando más que todo para que se entienda la contradicción que incluso está detrás de la Revolución Francesa. Habla de un tal Patizet, que es ministro de gobierno y que está también dentro del gobierno, hace parte del ministerio revolucionario y republicano en ese caso. Y esta novela satirizaba muy graciosamente todos los manierismos que tenía Napoleón III como monarca. El republicano más republicano de todos estaba imitando al monarca, ya sea en su discurso, ya sea en la forma de vestir, ya sea en la forma de hablar, ya sea en las decisiones que tomaba. Y claro, uno ve esta obra y le causa este domingo del ciudadano parisino y piensa, ¿cómo es posible que una persona que está encargada de dirigir los designios de una república moderna esté comportándose como un monarca? Evidentemente porque no pueden escapar tampoco de esa figura. No pueden escapar de esa figura necesariamente porque ellos siempre van a decir, siempre van a necesitar esa forma de autoridad que ellos mismos han asesinado, porque están encontrándose en una constante contradicción respecto de lo que puede pasar al final con cada una de las personas. Entonces, o sea, han decidido crear una autoridad monárquica porque genuinamente necesitan entender porque la conciencia de las personas al final entiende que todo lo que ha hecho la revolución no es más que una sustitución que por su naturaleza misma contradictoria eventualmente va a volver a formas monárquicas. Y efectivamente sucedió varias veces, no solamente con Napoleón I, con la restitución de las monarquías, sino que los franceses tendrían todos esos conflictos hasta que finalmente se estableciera la república después de la guerra franco-prusiana. Nunca pudieron realmente aliviar y nunca pudieron entender a la constitución como ese genuino poder divino que ellos estaban pretendiendo. Porque al final, si nosotros decimos que existe una ley que es superior a la ley, ¿cómo es posible que podamos entender? Ese es uno de los problemas que nos ha dejado la Revolución Francesa a grandes rasgos. Un poder tan grande, un poder tan absoluto, que ya ni siquiera tenemos relación con él. Y que por lo mismo tenemos que, como pasó con esta novela de, Patizet, de este personaje Patizet, tendremos que recurrir a otras formas de monarquía, así no lo queramos, para poder actuar. Y ha pasado a lo largo del siglo XX. ¿Cuántas dictaduras no se establecieron? ¿Cuántos órdenes y cultos de personalidad no aparecieron en sistemas autoproclamados como republicanos? Si no es nada más aparte del hecho de que nadie se siente identificado con una ley que está por encima de la ley y por la cual nosotros no podemos entender absolutamente nada, ni siquiera podemos derivar si es bueno o no. En el antiguo régimen era evidente de suyo por la figura del monarca que el poder, al depender de Dios Padre y al ser ejercido por un padre que era para el pueblo y que era hijo ante Dios, era necesariamente bueno, pero hoy en día ni siquiera podemos hablar de una categoría de que el poder es malo en sí. El poder se ha excedido a nuestras formas de denominarlo, ya ni siquiera es neutral, el poder es algo mucho más. El poder ese poder mismo de la Constitución y de las leyes nos ha excedido. Y además, esa misma forma de dominio ya no podemos acceder a ella ni siquiera. Somos, gracias a la Revolución Francesa, apéndices de una máquina que se precia perfecta y el destino nuestro simplemente es el de administrarla. Y aún más trágico es el hecho de que la revolución ha visto la historia de una manera en la que se ha considerado el fin de la misma, ya que vivimos en una época en la que estamos siendo irradiados muy en similitud con Joaquín del Fiore del Espíritu Santo.
Y por lo mismo no necesitamos pensar ya más qué es lo bueno o qué es lo malo, porque como estamos siendo iluminados por aquello que es final y definitivo y escatológico, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Esa es realmente la cuestión principal que hay que entender detrás de la Revolución Francesa. El poder se nos ha escapado de las manos. El poder es mucho mejor que nosotros, pero como sabemos precisamente que en este mundo nosotros no lo hemos creado ni que lo podemos legislar tampoco, y que al final somos pobres instrumentos del Señor, aún seguimos con sed de buscar esas formas de monarquía, esas formas de orden que son bondadosas y convenientes porque nos dan a entender que el poder genuinamente puede ser bueno ante un dominio de lo neutral. Y esas son las crisis también que se dieron en el siglo XX al final. Todas esas formas de caudillaje, lo que dije antes, totalitarias, ya veas el nacionalsocialismo o el comunismo, no son más que la emulación de un principio monárquico, al que hemos intentado entender como malvado, o que por lo menos el orden moderno intenta ver como malvado, no porque lo sea, desde un discernimiento, por supuesto, cristiano, sino porque se le considera enemigo de ese universo cerrado que ha creado la Constitución. Y sí, pienso que realmente esa es la gran herencia de la Revolución Francesa, el final del poder tal como lo entendemos, porque ya no podemos acceder más a él. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nicolás, muchas gracias por esta intervención magistral. Yo creo que no hubiese podido ser explicado de mejor manera que para alguien que entiende toda la cuestión de la Revolución Francesa. Y vamos a dar, pues entonces, paso a las preguntas. Para quienes tengan preguntas, voy a Por habilitar favor. la opción de que puedan activar sus micrófonos. Para que, pues, quienes quieran hacer las preguntas, levanten la mano y se le conceda a sí mismo. Bueno, Eduardo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a Nicolás, al buen, a los organizadores. Eh, yo quería hacer una pregunta porque, digamos, esto de el concepto de la Constitución escrita, estamos claros en que se refiere a la Constitución escrita, Claro. como la creación de un nuevo mundo distinto, o sea, no como ni siquiera una continuación, no una ruptura del orden anterior, sino como un nuevo nombre, un nuevo mundo totalmente inmanente. Sí. Eso está claro en el concepto de constitucionalismo y la norma fundante básica. No obstante, yo quería preguntar cómo pensar esa idea desde lo que fueron las revoluciones en Hispanoamérica, las independencias, porque vemos que hay un proceso similar, si me lo permites. La Sí, primera constitución de Cundinamarca reconoce a Fernando VII como rey de los cundinamarqueses, de forma similar a la transición de monarquía constitucional que también hubo en la Revolución Francesa. Entonces quería ver cómo usted eh, explicaría ese concepto en el contexto de las independencias hispanoamericanas. voy a limitarme directamente al caso neogranadino y por extensión pues también a lo que vino a ser pues la República de Colombia en su extensión original. Si nosotros vemos, y usted lo dijo muy cierta y muy acertadamente, no fue distinto tampoco en las primeras movimientos de la Revolución Francesa. El juramento del juego de la pelota abiertamente se reconocía el papel de la monarquía. Y en el caso propio de las revoluciones liberales de América, siento que hay quizás una forma mucho más evidente de esa enemistad con un orden político, porque evidentemente el hecho de haber sido virreinato y de no entenderse a sí mismo como el reino del poder también permitió la formación de una esfera propia. Lo que los americanos, en mi opinión, hicieron principalmente fue crear su universo viéndolo como una Latinoamérica única. Lo vemos, por ejemplo, también en el mirandismo, lo vemos también hasta cierto punto en el bolivarismo, en tanto el mundo conocido solo pasó a ser América Latina. Y ni siquiera se consideraba ya
como una continuación directa o por lo menos como una pertenencia con un orden del pasado, sino que evidentemente ellos mismos en un comienzo decidieron crear sus propias formas de monarquía erradas. O sea, en el caso de Bolívar, si uno lee la Constitución del Alto Perú, sí hay una intención monárquica detrás, pero volvemos a lo mismo. Una cosa es enunciar la monarquía, otra es ejercerla efectivamente como debería ser, porque ha habido intentos de crear formas de monarquía completamente desviadas de lo que es un verdadero proyecto monárquico, muchas veces encabezada en la dictadura. Eso es lo que intentó pasar, pero fíjese que también ahí hubo una mala imitación del orden monárquico en el caso de Bolívar con el Alto Perú, con la Constitución del Alto Perú. Intentar emular al rey, pero al final sin todo lo que sostiene a un rey que es un rey, porque ya no es ni siquiera un hijo que a la vez es padre, sino que también es un padre, hijo a la vez, pero no en direcciones distintas, sino que es padre de sí mismo y también hijo de sí mismo. Entonces, hay una parodia mucho más evidente lo pienso, lo uso en esos términos, es una parodia mucho más evidente de la monarquía que la que se dio en Francia. Porque si hubo, o sea, el hecho de desnudar al rey como se dio en la Revolución Francesa no se dio evidentemente en América. Y esa discusión jurídica o el reconocimiento de esa contradicción no se dio, entonces por lo tanto también se permitió conservar mucho más cierta emulación del orden monárquico. Porque pienso principalmente que eso se ve también en esa discusión sobre qué hacer con el monarca, que en América no podía darse por motivos evidentes, pero en Francia sí. Y eso también influye mucho en la forma en la que se ve la figura del rey, que se parodió, evidentemente, pero con preceptos muy distintos. No sé si aclaré ahí la pregunta. Bueno, yo creo que El André, André, algo Claro que pasó. sí. No, 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 sí, 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 perfecto. Muchas gracias. bien, damos la palabra entonces a Julio Franjul, también desde República Dominicana, que nos acompaña. Ah, perfecto. Saludos, buenas tardes desde aquí. Mi pregunta iba dirigida sobre todo al punto de la legitimación de ese nuevo orden que se crea a partir de la ruptura con lo que se ha mal llamado el antiguo régimen, pero también no sobre todo la legitimación a través de una constitución, sino lo que se dio bastante durante el tiempo de la Revolución Francesa, que fue la referencia a la antigüedad romana, que se hacía bastante referencia a la misma. De hecho, durante el tiempo de la restauración, los juristas se inspiraron en el movimiento pandeísta y en el racionalismo, que empezaba a mirar las leyes romanas como el modelo de seguir y darle marcha para atrás, obviamente tomando en cuenta que ya las leyes romanas se habían incorporado eh, al occidente cristiano gracias a la iglesia y a la formación Exacto. del derecho canónico, pero darle más marcha para atrás a ese movimiento y fijarse solamente en, en la Roma republicana como un medio de legitimación. Y en el caso, digamos, también, o sea, esa es la primera pregunta, y en el caso de las repúblicas hispanoamericanas, que uno también observa que en muchas ocasiones cuando los líderes políticos hacen referencia a la Constitución o se legitiman a través de ella, otra cosa que se ve bastante es que se legitiman a través de los mitos de los próceres independentistas, Mm, que no es solamente, o sea, no es solamente cómo se piensa eso, sino que no es solamente la Constitución, sino también los movimientos y próceres independentistas que legitiman toda la marcha de esos líderes. totalmente de acuerdo. En Colombia también sucede. Pues actualmente el presidente de la República, por ejemplo, sí tiene una insistencia constante y agitada por reivindicar a la figura de Bolívar. Pero en consideración, por ejemplo, de lo que yo traje en la conferencia, es precisamente lo que sucede como forma contradictoria. Porque si bien a la Constitución se le ve como este mismo universo que se ha creado a sí mismo, al final siempre se va a encontrar la imposibilidad de relacionarse con un poder que es, lo dicho, ni siquiera es neutral, es que excede ya incluso todas las formas de sociabilidad y todas las formas de comprensión de un orden, y como necesidad de lo mismo, al final, eso es un residuo
de la emulación de las formas constitucionales, perdón, de la emulación de las formas monárquicas. Eso es lo que, sobre todo en el caso de Hispanoamérica, eso sucede. A Bolívar no se le quiere como liberador, se le quiere realmente como monarca y por el hecho de ser monarca, por entender que su poder es bueno precisamente por eso, porque la gente entiende que el poder realmente efectivo, aquel que es maquínico, aquel que es mucho más allá de ser neutral y que excede al hombre, simplemente permite que haya esa necesidad de lo mismo. Es un regreso muy irónico también, pues a lo que les contaba yo de esta novela de Patisset, un ministro en una república que tiene que imitar a Napoleón III porque de otro modo no podría entender tampoco la forma de gobernar. ¿Quién da su vida por la Constitución colombiana de 1991? Absolutamente nadie. Qué cosa tan absolutamente desastrosa y miserable. Yo cómo voy a dar la vida por algo que ni siquiera entiendo si es bueno o malo. Prefiero hacerlo por aquello que rudimentariamente encuentro como bueno. Y todo esto que acabo de decir, de hecho, es un argumento práctico para entender por qué el monarquismo hoy en día es una postura defendible y necesariamente se tiene que defender, precisamente por eso. Y eso sí se da. Ahora, con el caso de Roma es bien simpático. Es bien simpático porque hay una forma de representación en Roma que muchas veces se olvida y que no se entiende tampoco, que estamos hablando de una forma de entender el mundo en el caso de la República que no, que no se, que se pierde o que se escapa mucho dentro del curso de la historia, porque reconocer a Roma también es reconocer la lucha por entender y defender una verdad. En el Imperio Romano, en ese mundo conocido, confluyó no solo la realidad de un paganismo que veríamos defendido sobre todo en Cicerón, con obras como La naturaleza de los dioses, sino que también veríamos una representación herencia de lo que vendrían a ser las ciudades, de las ciudades griegas, como podría ser la filosofía política de Platón y Aristóteles, y hasta cierto punto el estoicismo, pero también empezó a llegar, por supuesto, al final del mismo, una verdad cristiana. Ver la República romana sería entender ante todo un paganismo y una consustancialidad que tiene una forma de ver el mundo radicalmente distinta en la que no se parte ni siquiera de un Dios creador. Por supuesto, los panteones paganos suelen tener una cosmogonía y suelen tener una teogonía, pues en este caso, por supuesto, eh, heredada directamente de los griegos. Sin embargo, si uno estudia también la forma de entender el orden del mundo, allí no se veía una creación. La primera divinidad ontológicamente dentro del panteón romano era el caos, pero el caos simplemente era un sostén ontológico de todo, pero no había realmente un creador en sí mismo, sino un procurador del orden. Y a raíz de eso mismo, el orden del Imperio Romano es muy difícilmente traducible en una época en la que se ha tenido la experiencia de Cristo directamente, porque los revolucionarios franceses la tenían. Tanto es así que ellos sí tenían una visión de la historia que los romanos no, porque los romanos tenían una circularidad dada y una forma circular de comprender el tiempo, los cristianos no. Ellos ya están, en un orden cristiano ya se está con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Simplemente los revolucionarios franceses creyeron actualizarla, pero un romano no podía partir tampoco desde ese principio. Lo que hicieron los franceses fue leer a los romanos casi como una forma de salvación. Pero es que los romanos no estaban pensando en un orden que genuinamente liberaba, simplemente estaban pensando en un orden que se mantenía tal cual como es, por el que ellos velaban. Entonces, hacer una interpretación del orden romano habiendo conocido una verdad cristiana, pues lleva a entender que se le vea como liberadora, pero al final no tiene absolutamente ningún propósito de ese orden. Entonces, eso es por lo menos como yo lo veo en ese caso. Bien, hay otra pregunta, Nicolás. Dice, hablaste de los derechos humanos como una consecuencia de la revolución, pero esos mismos derechos humanos son citados como fuente de autoridad en el magisterio contemporáneo de la Iglesia. ¿No sería eso una contradicción?
Esa es una pregunta muy buena. En el caso de los derechos humanos debemos entender que incluso um, la iglesia está partiendo ante todo también de derechos naturales en este caso. Y eso es algo que tanto Santo Tomás de Aquino como también se puede leer en los evangelios y en Pablo lo sabemos porque hay una ley que está escrita en el corazón de todos los hombres. Cuando se habla de una ley que está escrita en el corazón de todos los hombres, entendemos que incluso en convenciones modernas que se pueden dar incluso cuando sean enemigas, cuando sean ajenas a lo que es la verdad de Cristo, no hay ninguna necesidad de desestimar esa misma ley que está escrita en el corazón de todos los hombres. ¿A qué me refiero con eso? Los derechos humanos, siempre y cuando estén de acuerdo a lo que está hablando la Iglesia, se debe hablar propiamente en ese lenguaje porque no hay ninguna necesidad de hablar en contra. Por ejemplo, derecho se formula como un derecho humano, el derecho a la vida, y entendemos en el magisterio de la Iglesia, para poner un caso supremamente típico, y yo creo que visto por todo el mundo, eso no es algo no hay ninguna necesidad para hablar en contra de ese derecho, porque es algo que fue escrito en el corazón de todos los hombres y que es una verdad que es absolutamente inevitable. Y además, si esa misma convención sirve, por ejemplo, para hacer defensa de la vida en sociedades modernas, pues por supuesto tiene que pensarse también desde esos principios. Entonces, no es que haya una contradicción, es que la forma en la que la Iglesia entiende los derechos antecede mucho más porque le está pensando en términos del derecho natural. En el caso de los derechos humanos, como lo puede ser la Declaración Universal, no existe esa pretensión de ver derechos que están dados por el nacimiento y que realmente dependen de Dios Padre. En ese caso, ellos mismos se los han dado. Pero al final lo dicho, si hay una ley que está escrita en todos los hombres, es posible encontrarla también en otro tipo de órdenes. Y también si incluso lo vemos, por ejemplo, en pueblos mucho antes de la llegada de los estados modernos. Y por ejemplo, lo podemos ver en países del lejano oriente, como lo podría ser hasta cierto punto la filosofía de Confucio. También hay cierta forma de diálogo con cuestiones del derecho natural. Por supuesto, un confuciano o Confucio mismo no llegó como cristiano a esas verdades, sino por esa ley que está escrita en todos los hombres y no hay imposibilidad de dialogar. Entonces es como yo lo vería en ese caso. Bien, gracias Nicolás. Esperemos a ver si responde la persona que hizo la pregunta. Mientras tanto, le cedo la palabra a Carlos Omar y posteriormente a Juan Fernando Venegas. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por esa exposición. Yo tengo una pregunta, digamos, referente a, bueno, la política, digamos, actualmente, sí, un poco, digo, como a ese campo. Y yo quisiera preguntar, digamos, cómo desde la usurpación de Dios en la Constitución, pues el orden cristiano puede llegar a ser reivindicado desde la política, pues que evidentemente vemos que ha creado como su propia religión, ¿no? Es decir, digamos, como aquel político que quiere, digamos, sí, traer a Cristo como única fuente, pues evidentemente del orden social, y como al verse enfrentado en este nuevo orden que está pues ajeno a la jerarquía y demás, em, al hacer, pues, digamos, en este sentido, la revolución, ya no se sabe qué más hacer si Dios, pues, es sustituido, ¿no? Pero al mismo tiempo también se sigue como ahí presente, si bien solo, como lo decía usted, pues mencionado, ¿no? Pero pues en la práctica la idea de Dios es lejana, ¿no? Entonces no sé Claro. de qué manera se puede hacer pues un político de hoy en día querer como reivindicar eso y restablecer pues ese orden. Muchas veces, esa pregunta que usted hace es muy buena porque sí sucede en varias ocasiones que se piensa, por ejemplo, que un cambio en la Constitución en donde se diga hay una confesionalidad con la Iglesia Católica o que establecemos cierto tipo de legislación que sea favorable a un orden tradicional podría llegar a ser una solución. Eso sucede mucho, pero pienso que es una ingenuidad al fin y al cabo porque está operando también por ese poder mismo de la Constitución, que es la ley que está por encima de la ley. Entonces, eso lleva ante todo, pienso, y esto ya es una pregunta muy personal y pienso que es o sea, abre una discusión mucho más amplia porque es algo que en lo que sigo intentando buscar una respuesta,
le digo la verdad. No me parece que haya una respuesta, que le vaya a dar una respuesta definitiva, pero yo sí tengo mucha confianza, por lo menos en las formas orgánicas del orden social. ¿A qué me refiero con eso? Es mucho más valioso en este tiempo para empezar una política y un entendimiento de lo político que sea católico, que llegue a lo personal. ¿A qué me refiero? Usted habrá escuchado muy seguramente gente que le dice, por ejemplo, yo defiendo ideas y no personas. Eso es absolutamente incorrecto y no es cristiano. Uno tiene que defender personas primero antes que ideas. El debate no es de ideas, el debate es frente a la comunidad con la que uno tiene responsabilidad. Y con eso me refiero a las formas más orgánicas que resuenan con un orden tradicional, que no solo es, por supuesto, la familia, sino, por ejemplo, también la parroquia. Si uno vive en una parroquia, no debe, pienso yo, sobre todo quienes tenemos tendencias tradicionalistas, el compromiso es contribuir. Incluso si hay ciertas parroquias que se permiten ciertos abusos litúrgicos, es aún más necesario que uno participe en lo mismo, porque es que esas son las formas orgánicas de comunidad a las que tenemos que recuperar y es un contacto directo con las personas. Es que no tiene que pensarse más en una defensa de ideas, no, es en una defensa de la dignidad del hombre, de la dignidad humana a lo que realmente tenemos que ir. A esa ley escrita en el corazón de todos los hombres a lo que nosotros tenemos que volver. Y eso solo puede hacerse a un nivel de comunidad. Porque hacerlo a un nivel político, pues sí, puede decirse, la religión católica es o puede sancionarse una monarquía constitucional, pero va a seguir teniendo, lo dicho, el mismo problema de que la ley va a estar por encima de todo. Esa no es la forma. La forma es volver a entender a la persona que yo tengo enfrente, porque con una ley que nos ha superado, vemos simplemente todo como administradores de una misma máquina. Eso no es una persona, en pensar lo político así. Es directamente vivirlo en la realidad tal cual como lo es y poder responder a esas expectativas. Y vuelvo y lo digo, en el caso de los tradicionalistas, yo puedo entender que muchos prefieran ir a la misa extraordinaria, que eso en muchos casos representa, por ejemplo, ir a, no sé, voy a dar un ejemplo, media hora en carro para poder ir a misa, un ejemplo exagerado. No estoy diciendo que no se deba asistir a ese tipo de misas, pero la urgencia está mucho más cerca de lo que uno cree. Siempre puede haber, en mi caso, por ejemplo, hay una parroquia que está a 5 minutos a pie. Yo como no voy a ir allá si yo tengo responsabilidades, ese es el espacio en el que vivo. Eso es lo que falta. De, ya no se pensar directamente en la persona, porque la Revolución Francesa, lo dicho, ha desnudado y ha matado el cuerpo de un rey y nos ha dejado sin cuerpos, nos ha dejado sin la corporalidad, sin la persona que realmente vive. Eso es a lo que se tiene que ir, pienso yo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias No, por usted, la... gracias Carlos por la pregunta, porque es una pregunta muy pertinente y no es fácil. No es fácil y eso es una cosa que precisamente este tipo de espacios tienen que servir por lo menos para sacar la chispa y poder hacer eso. Bien, cedemos la palabra al señor Juan Fernando Venegas, posteriormente a don Joan Paloma, también que nos acompaña. Perfecto. Uy, creo que se desconectó. Parece ser que se salió, sí. Sí, tuve problemas de pronto. No, aquí está. Ah, ok. Don Juan Fernando, si quiere puede hacer la pregunta. Bueno, mientras don Juan Fernando hace la pregunta, si quiere, Joan, siga con la pregunta y ahorita volvemos con él. Buenas, Con el ¿escuchan bien? micrófono. ¿Qué hubo, Joan? ¿Cómo ando? Bien, 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 bien. Muchas gracias, un placer. Un saludo a todos, a Nicolás, a Julián y a todos los que están conectados. Eh, bueno, pues a mí me gustaría saber qué piensa Nicolás, de hecho, por lo que ocurrió hace poco, la muerte de Alasdair MacIntyre. Eh, Él es un crítico al derecho y a todo el constitucionalismo revolucionario Sí, y, señor. y es espectacular leerlo. Y ya que hablaba usted del simbolismo, de todos los velos que cubren la figura del monarca, de todos aquellos misterios que se guardan en los ritos.
y en el momento mismo en que es despojado de su vestimenta Luis XVI y tratado como, de hecho por ahí leía, le decían pase ciudadano Sí, y, y el hecho de llamarlo por su nombre. Todo ese, todas esas cosas se ven también trasladadas a la legitimidad de la nueva república. Incluso en el derecho a los Dair McIntyre dice que los abogados son los nuevos sacerdotes de los liberales y evoca una serie de expresiones que utilizan en los tribunales, que utilizan los jueces, como por ejemplo estar iluminados al tomar la decisión en derecho, o la misma vestimenta de las togas, las mismas expresiones, la altura del tribunal. mm, Todas estas figuras son muy propias de ese traslado de lo sagrado a lo profano. humano. Mm. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve esa crítica que hacía Alasdair MacIntyre al derecho, a la legitimidad del derecho y a los símbolos del derecho? En el caso de McIntyre es muy interesante porque él sí está refiriéndose directamente a la experiencia del derecho anglosajón, ¿no? Y una cosa que, o sea, dado que es interesante porque es un poquito distinto, por supuesto, a la experiencia de la Revolución Francesa, pero sí tiene que ver con un proceso de secularización muy distinto que se dio sobre todo en el orden británico, porque ¿qué pasó? Ellos tuvieron una experiencia de la fantasmización del monarca, por ponerlo en algún sentido, por partida doble. Primero, mismo en el antiguo régimen, por decirlo de algún modo, porque ellos, a diferencia de otros países, al monarca lo coronaban. O sea, la razón por la que cuando se piensa en una coronación, se piensa ante todo en los británicos, eran porque lo hacían. Por supuesto, franceses también hasta cierto punto, pero es que hay una idea jurídica detrás de la idea del monarca coronándose, y es que era mucho más dependiente de la ley, que ya superaba el mismo poder del monarca para poder actuar. Recordemos que fueron los británicos los primeros en decir el monarca en el parlamento, es decir, los miembros del parlamento, incluso aún hoy, tienen cierta potencia de monarca precisamente porque han sido autorizados por lo mismo. Y a raíz de eso, los británicos siempre lograron transpirar mucho más o fantasmizar, digo yo más que decapitar, fantasmizar al monarca en distintas instancias porque ellos ese proceso lo manejaron de una manera muy distinta. Pero también sucedió, por supuesto, y al final, pues claro, eso se presentó sobre todo en el poder judicial con mucha más pertinencia porque al final es la jurisdicción británica, le, eh, la jurisprudencia británica no solo apela a una eternidad por la ley que supera la ley misma, por supuesto, sino que también todo lo hace en nombre del rey. Lo que hicieron los británicos, o sea, el gran logro de ellos fue la representación del monarca. Y al final, ¿eso qué significó? No decapitarlo, pero lo he dicho, volverlo fantasma porque está presente en todo, porque todo lo representa. Incluso lo más mínimo. En el caso, por ejemplo, de los británicos, incluso enviar correo. O sea, el monarca está presente. Esto suena ridículo, pero es que es verdad. Y se los digo de buena experiencia porque yo conozco, creo, suficiente bien la realidad británica. Eso está hasta presente en las cartas, por ejemplo, que uno envía, porque nosotros en Colombia no tenemos mucho esa experiencia del servicio postal, pero por ejemplo existen las estampillas con el nombre del país y demás y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el tipo de estampilla que tienen los británicos? La cabeza del rey, porque ahí está el fantasma del monarca y no necesitan decir que es Inglaterra el país en donde están mandando todo, porque ahí está presente, o sea, incluso el rey está presente en las cartas que se mandan, y eso es volverlo un fantasma completamente. Es una forma muy distinta del mismo proceso, pero se da mucho por ese lado, y pienso yo en mi lectura que McIntyre también está por otro lado. Ahora, aprovechando que usted habló de McIntyre, y también a raíz de la pregunta anterior, yo quisiera recomendarles un ensayo que es uno de mis preferidos, que se llama ¿Es el patriotismo una virtud? ¿Por qué lo menciono? Precisamente porque McIntyre en ese ensayo pues señala que el patriotismo no es necesariamente la exposición de un símbolo nacional o de salir a pasear con una bandera, sino que es el reconocimiento de una persona
que siente gratitud dentro de la comunidad en la que vive y que actúa patrióticamente porque siente que hace parte de una historia compartida con las demás personas. Y tiene que ver mucho también con lo que yo estaba hablando antes de cómo actuar ante esta sociedad secularizada. Y a mí me parece que McIntyre también ofrece con esa cuestión del patriotismo una solución muy buena. Pero, resumiendo, lo que él habla de una experiencia ahorita, desde una experiencia del derecho anglosajón que es muy clara y es una en el que el rey no se mató, pero sí se volvió un fantasma y se volvió presente en todas las instancias de la sociedad. Y uno, lo dicho, uno va a Reino Unido, ve una caneca, la caneca tiene el nombre de su majestad. Uno va al correo, el correo es el nombre de su majestad. Uno va a una oficina a llamar a una oficina cualquiera y eventualmente va a encontrar al rey o a la reina en el pasado. Eso es volverlo un espectro. Así es como yo veo la cosa, por lo menos. No, muchas gracias por la respuesta y gracias también por la recomendación. Creo que un filósofo que ha estado, al menos para la mayoría de personas, un poco oculto, Sí, eh, de es acuerdo con eso. importante reconocerlo. Completamente de acuerdo, Johan. McIntyre, digamos que ha sufrido también un flagelo y una pésima interpretación. Esto ya se sale un poquito de tema, pero por ejemplo, Rod Dreher, que es un periodista gringo, sacó un libro que se llama La solución benedictina y lo dice porque McIntyre al final de Trasaventus dice debemos esperar la llegada de Benedicto y básicamente el problema es que esta interpretación que hizo Rod Dreher de McIntyre fue absolutamente horrible porque lo que le está diciendo es una suerte de comunitarismo mediocre en donde básicamente todos los cristianos se deberían encerrar en comunidades y que el pecado viva fuera de las mismas. Eso es, yo creo que no hay necesidad siquiera de mencionar la impertinencia que hay detrás de eso, y de hecho McIntyre criticó mucho a Rotrear en vida cuando salió esa obra. Y sí, pero desgraciadamente es un filósofo muy desconocido y muy injustamente tratado. Se le ha dado un trato muy injusto, siempre he pensado yo. Pues gracias. Bien, Nicolás, el señor Juan Fernando me dio la pregunta por interno. Ah, La perfecto. pregunta sería, ¿por qué la élite mexicana tiene una gran aversión a la iglesia, a tal grado de hacer una guerra y haber intentado formar un patriarcado independiente de Roma? Es suponer que en relación a la creación de los estados modernos, supondría yo. Ahora sí, yo ahí no puedo responder mucho porque yo, o sea, sinceramente con la cuestión de México yo no soy muy versado y no quiero pues tampoco a ponerme a hablar mucho de lo que no sé. Pero en el caso mexicano, yo no, es que no sabría porque no sabría responder esa pregunta porque generalmente no es lo que yo estudio. Pienso yo que tal vez eso esté, o sea, podría hacerse una lectura de pronto macro, por llamarle algún nombre en ese sentido, en donde también vemos que es un país que ha tenido eh, ellos mismos, esa parodia de la monarquía que yo estaba hablando en el caso del bolivarismo, en México se dio mucho más presente con la cuestión de Iturbide, ¿no? Y ya desde esa génesis pienso yo que el hecho de tener a un monarca parodiado, por lo menos nacido de un espíritu republicano, lleva evidentemente a que la relación con la iglesia se vea de una manera mucho más autónoma o se vea como una repetición de lo mismo en el sentido en el que si ya se tiene una monarquía propia nacida de una revolución, directamente y explícitamente, pues también eventualmente eso llevará a un pensamiento autónomo de la iglesia. Pero lo dicho, no es un tema que manejo muy bien y ahí de verdad me disculpo porque no es una pregunta que yo me sienta en condiciones de responder bien al 100%. Y yo creo que ya para terminar, la última pregunta la hace la señora Adriana. Uh Dice, -huh. antiguamente la Iglesia Católica influenciaba con lo político. ¿Qué piensas de eso? ¿Está bien que se haya separado y dedicarse solo a evangelizar? Es que la evangelización eventualmente implica también influir en el político. O sea, una tarea evangelizadora, pienso yo, bueno, y pienso que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, intuyo, necesariamente la tarea evangelizadora también está en la influencia del político. Y hoy en día, sobre todo, considerando el cariz teológico salvífico que ha tenido el cuerpo político, necesariamente es donde hay más tareas de evangelización hoy en día.
y eso sí que no debería dejarse en segundo plano y que debería haber mucha más actividad. No de sacerdotes o no en este caso de pastores directamente, obispos hablando de cuestiones políticas, pero sí por lo menos dando mucho más que pensar a la opinión pública porque tienen los medios, especialmente en países católicos como el nuestro. Yo sí esperaría al primado de Colombia con una participación mucho más activa de la que ha tenido. Yo solo el único involucramiento que he visto, por ejemplo, más reciente y que ha tenido, hizo un comentario reciente sobre el gobierno, pero se necesita mucho más. Se necesita mucho más, no directamente para atacar a otros, pero sí hablar de cuál es la situación en esos términos. Entonces, así es como veo yo el asunto. Bien, yo creo que damos por terminada la sección de preguntas. Una vez más, agradecemos a Nicolás Ordóñez por haber aceptado nuestra invitación a esta conferencia de Chesterton Club. En este momento, nuestro querido amigo Joseph envía la invitación para quienes no hacen parte aún de nuestro canal, para que se puedan unir y vean pues todas las noticias y novedades que tenemos. Nicolás, de nuevo mil gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos con todo gusto poder contar con usted en un futuro no tan lejano para otra conferencia. No, Ah, a ustedes muchas gracias, Julián. De verdad que sí, me gustó mucho estar acá y por supuesto cuenten conmigo para futuras oportunidades, pero desde luego que sí. Y bueno, a todos los participantes, a Andrei, a Johan y a los demás carlistas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Hay una última pregunta, Nicolás, que me hacen los miembros de la mesa directiva y es si es posible que usted pueda después compartirme para yo luego enviársela a las personas que participan, una bibliografía de los temas tratados, de tal manera que ellos No, puedan pero profundizar en los temas. desde luego, claro que sí, Julián. Yo sí puedo Bien, preparar una pequeña bibliografía, incluso de las referencia última de McIntyre, que no tiene mucho que ver con el tema, pero también la puedo incluir, por supuesto. Claro que sí. perfecto. Entonces, en ese sentido, una vez más, agradezco a todos la participación. Les deseo pues una excelente tarde. Estamos, bueno, intentando ver la cuestión de las conferencias para colgarlas en YouTube. Entonces, pues nada, pronto pues estará la conferencia disponible en YouTube con el permiso de Nicolás, por No, supuesto. tranquilos, el permiso ya lo tiene, Julián, no, no se afane. Y pues bueno, Dios les bendiga, feliz tarde a todos. Pues muchas gracias por haber participado en Chesterton Club.